Matecitas, un ciclo de encuentros con la palabra a través de distintos artistas, compartiéndonos sus visiones de ese mundo que sentimos, pero no vemos. Te doy la bienvenida a este ida y venida de mates por todo el mundo. 3 preguntas atípicas para quienes saben mirarse dentro. La última siempre de Neruda para ayudarlo a comprender las pequeñas cosas. Hoy llega Lucas Bisotto, arquitecto y caminante del arte. Va a contarnos con qué construimos la palabra. Hola Cecilia, hola Matecita, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme a esta cita de mates. Yendo a las preguntas, ¿con qué construimos las palabras? La verdad que no tengo idea, la verdad que no lo sé. Pero si me hiciste esta pregunta, medio que sospecho que tenías pensado que a lo mejor podría responder. Siempre a mí me intrigó ese momento como de pendejo, como que pensaba un momento en que alguien, así como por arte de magia, inventaba una palabra y decía, bueno, ahí señalaba algo y decía, eso se va a llamar tal cosa. Y bueno, medio que esa magia de niño se perdió y no pasa eso, ¿no? Como que uno piensa ya luego que son procesos sociales y no una persona que construye palabras. Y eso de las personas que construyen palabras me recuerda un poco a un personaje de Liniers que el trabajo de este personaje era construir, traducir los títulos de las películas. Entonces era el señor que traduce los títulos de las películas. Así se llamaba el señorcito este. Se los recomiendo, está súper copado. Y qué sé yo, a lo mejor hay que buscar un poco si se construyen las palabras, a lo mejor hay que buscar un inventario de materiales con qué se construye, ¿no? Si sucede tal cosa. Sospecho también que me preguntas lo de construir porque como soy del diseño, soy arquitecto, entonces por ahí la disciplina me obliga a responder de alguna manera que sea constructiva. Y en eso pensaba, ¿no? En que se construyen con letras, ¿no? Si una casa se construye o una pared se construye con ladrillos, uno ve la pequeña parte de esa construcción como el material, y ese, en el caso de las palabras, puede ser las letras. Y entonces me puse a buscar, porque en diseño, por ejemplo, cada letra se le llama glifo. Entonces le pregunté a mi hermano que es diseñador y me dice que glifo, claro, es esa parte mínima de la palabra, y buscando viene detallar o grabar. Por eso dije, wow, está copado porque también se relaciona un poco con el dibujo. Que entonces puedo decir, las palabras se construyen como se construye una casa, como se construye un libro, como se construye una bicicleta. Y se construye todo eso a partir de dibujos. Entonces, si se construye con dibujos y es como una especie de arquitectura la palabra, debe tener sus propias leyes sintácticas. Entonces, por ejemplo, tienen una disposición ordenada, pueden darse agrupamientos por adición, y si hay agrupamientos por adición, pues entonces habrá contacto, habrá yuxtaposición, las aristas se tocan, se juegan, se mueven, se acercan, se alejan, por lo tanto debe haber tensión. Cada palabra o cada letra o cada construcción sintáctica ha de tener un color y una sonoridad particular. Entonces también deben tener tacto, ¿no? Sobre todo. Sospecho que sintaxis vendrá de tacto. Si hay contacto, hay tacto. Entonces, bueno, quizás también las palabras tengan temperatura y ejerzan cierta presión. Entonces, si es como un dibujo,
con que se construyen las palabras. Entre los dibujantes es bastante compartido que hay un momento en que se confunde y uno no sabe si realmente es uno quien está dibujando o es el dibujo el que nos está llevando a nosotros dibujantes hacia donde quiere. Dejando el lápiz es algo propio de la material, o es uno que está dejándose ahí fluir. Entonces, eso me parece que podría ser una posible respuesta. Y en ese sentido también me gustaría, ¿no?, con esto último, redoblarla la pregunta, hacerte a vos la pregunta esta, ¿no? Si frente a esta cuestión paradójica del dibujo y el dibujante, quería preguntarte si entonces cómo nos construyen las palabras. Si el dibujo a lo mejor nos está construyendo a nosotros como dibujantes, quizás a los escritores, a las escritoras, poetas, las construyen las palabras. Entonces, ¿cómo nos construyen esas palabras? Esa es una pregunta para ti. ¿Cuál es el libro más viejo que tenés? ¿Cuál es el libro más viejo que tengo? El libro más viejo es, y no lo tengo en realidad, Crónicas Marcianas. Fue mi primer libro. Y luego de ese, Crónicas Marcianas de Bradbury, y luego de ese empecé a comprar, ¿no? Y me empezaron a regalar porque vieron que estaba como loco por esto de Crónicas Marcianas. Y tenía todos los libros de Bradbury: Las Doradas Manzanas del Sol, Fahrenheit 451, El Hombre Ilustrado, me recuerdo El País de Octubre, Fantasma de lo Nuevo, así un montón de libros de Bradbury. Pero no lo tengo, así que es una mentira mi respuesta. Pero me puse a ver y entre los libros que tengo acá adelante y encontré el libro más viejo que tengo aquí, y es uno que ni siquiera leí, uno que encontré en la vereda, adentro de una caja, viste, en la basura, allí por el barrio sur donde vivía antes con el Luchín. Y es un libro de Humberto Eco que se titula El péndulo de Foucault, y así hojeándolo veo que dice, bueno, es que es de 1989, quizás haya otro más viejo, pero la verdad que me parece que es ese, o al menos se parece, porque está todo desvencijado el pobre. Y también adentro dice con lápiz, eso es genial, es cuando encuentra uno un libro, un precio que es 130.000 algo. Y también apareció una página señalada, en la página 237, y quería compartirte, que dice: Señora Gracia, haga pasar a ese señor que lleva 2 horas esperando. Esta no es manera de tratar a un autor, dijo mientras nos abría la puerta en voz suficientemente alta como para que le oyesen en la sala de espera. ¿Un diccionario es un sepulcro o es un panal de miel cerrado? Wow, esas preguntas resarpadas de Neruda. Me recuerda una vez que tuve que hacer un mural para un jardín de infantes, y entonces eran tiempos de pandemia, y el mural tenía que ser colectivo, o sea, tenía que ser participativo en el sentido de que lo que sucediera finalmente, lo que iba a ser pintado, dibujado, tenía que ser una construcción conjunta, como las palabras, ¿no? Entonces yo así aproveché las preguntas de Neruda. También tengo un librito de algunas preguntas de Pablo Neruda, y le hacía preguntas a lo Neruda, ¿no?, salvando las distancias, así como por ejemplo cómo hizo para llegar el conejo a posarse sobre la luna, cosas así, y que luego con las respuestas de ellos, bueno, iban surgiendo los personajes que finalmente quedaron plasmados en la pared del jardín. Esas respuestas de los niños y las niñas eran súper genuinas, estaban buenísimas. No creo ahora poder hacer una respuesta como esa, ni lo intentaría porque sería imposible. Pero lo que pensaba es que
un diccionario es más bien un inventario de sepulcros, es como un sepulcro de sepulcros. Y esto lo pensaba porque una vez leía a un arquitecto finlandés llamado Juhani Palasma, que en un libro que se llama La mano que piensa, creo que es ese, y lo cita Cortázar, una carta que escribe Cortázar, en la que cita a Rilke, y él dice como algo así como que él quería copiárselo a Rilke, deseaba que esa cita, eso que había dicho Rilke, fuera suyo. Y la cita era entonces de Rilke, citada por Cortázar, citada por Palasma, decía: y esto se llama perro, y esto se llama casa. Vosotros con vuestros nombres andáis matando las cosas. Y por eso pensaba, ¿no? Si la palabra es al fin y al cabo un sepulcro, el diccionario entonces es un sepulcro de sepulcros. Y bueno, para cerrar mis respuestas, en realidad quería cerrar con las preguntas. Esa primera pregunta que te hice quería completar con otras dos para algún momento, si no tenés cita, ya que aprovechando que el mate es una muy buena compañía, cerrar, algún día quizás hagas tu propia cita y te puedo ayudar con estas preguntas. La primera era cómo nos construyen las palabras. Luego quisiera preguntarte cuál es el libro más viejo que quisieras tener. Y para cerrar con una de Neruda, ¿por qué en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible? Muchos cariños, Ceci. Gracias por acompañarnos en estas matecitas. Yo soy Cecilia Tonina, poeta y bandoneonista. Si te gustó esta matecita, te invito a que me dejes en comentarios cuál fue la parte que más te gustó, que te suscribas y que aprietes la campanita para no perderte la próxima cebadura que le tocará a Graciela Giordano. Gracias.